Bien, hermanos, bienvenidos a esta nueva conversación del programa Ven, sígueme, aquí en Edificados en Cristo, con el hermano Andrés Hernández. Esperamos que puedan disfrutar de esta conversación y recordar que estas conversaciones están solamente para hacer un complemento y que no deben reemplazar ni sustituir el estudio individual del programa de Ven, sígueme en sus hogares. Bienvenido, hermano Hernández. Gracias, mi amigo. Muchas gracias a todos, complacidos de poder compartir con ustedes este domingo una clase más de Ven, sígueme. Muy bien, el día de hoy tendremos la oportunidad de ver las secciones de la número 64 a la número 66, la cual lleva por título He aquí, el Señor requiere un corazón y una mente bien dispuesta. Incluye el tiempo desde el 16 al 22 de junio del presente año. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos? Vamos hoy a basarnos un poco en la introducción que nos da este manual, que ustedes también lo tienen, el manual de Ven, sígueme, que les aventamos a que lo puedan estudiar en cuanto a la introducción y al contexto histórico que hace manual. Bien, y lo voy a leer. Dice: en el terrible calor de agosto de 1831, varios élderes viajaban de regreso a Kirtland desde la tierra de Sion en Missouri. Los viajeros estaban cansados y las tensiones no tardaron en convertirse en riñas. Puede haber parecido que edificar Sion, una ciudad de amor, unidad y paz, iba a tomar mucho tiempo. Afortunadamente, edificar a Sion en Missouri en 1831 o en nuestro corazón, nuestras familias y nuestros barrios en la actualidad no requiere que seamos perfectos. En vez de ello, a vosotros os he requerido perdonar, dijo el Señor. Él requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y requiere paciencia y diligencia, ya que Sion se edifica sobre el fundamento de cosas pequeñas, las cuales las logran quienes no se cansan de hacer lo bueno. Bien, esa introducción nos deja una idea inicial importante sobre lo que estaba pasando. Además de eso, podemos decir, pues como se mencionaba, que cuando los élderes estaban regresando, a algunos de ellos se les pidió ir por carrozas y por barco, y a otros se les pidió ir a pie predicando. Entre ellos estaba Ezra Book y su compañero. Él se molestó mucho porque le tocó viajar, digamos, a pie y sufrir muchos vejámenes, y entre ellos pues predicar la obra misional, ya que él se estaba desviando. Y cuando él regresa a Kirtland, llegó muy enojado con el profeta, y eso fue lo que lo llevó a alejarse. Algunos de los hermanos habían tenido riñas, como leíamos hace un momento, pero muchos de ellos se arrepintieron. Sin embargo, en el caso de él no fue así. Se separó de la iglesia y así inició pues la pérdida de él. Así que para que podamos ponernos un poco más en contexto, ¿qué tal si empezamos entonces con la sesión 64 de Doctrina y Convenios? Y bueno, esta sesión tiene algunas enseñanzas especiales. Yo quisiera leer a partir del 8 inicialmente. Dice que en la antigüedad mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro, y no se perdonaron unos a otros en su corazón, y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Por tanto os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres, y debéis decir en vuestros corazones: juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que quisiera compartir, de algunas cosas que he aprendido a lo largo del tiempo. Una, quisiera compartir algo que he podido enseñar en algunos discursos que me han concedido dar acerca del perdón, que me ha servido para mí mismo aplicarlos y poder pues, practicar el perdón, que a veces resulta difícil. Me encanta la película clásica de 1986, Karate Kid, y hablo de la segunda parte de Karate Kid, es decir, Karate Kid 2. En esa película, el señor Miyagi salía de uno de los dojos de Cobra Kai, y estaba pues hablando con Daniel San, y entre esos el sensei de ellos golpeaba a uno de sus alumnos, así que el señor Miyagi lo defendió, y enfrentándose a este hombre lo redujo, y cuando él estaba en el suelo, ya casi para quizás de un solo golpe matarlo, lo dejó ir. Con un gesto un poco chistoso le tocó la nariz y lo dejó ir. Entonces el alumno Daniel San se sorprende al ver que su maestro deja ir a su enemigo, que sí intentaba matarlo.
y él le dice, pudo haberlo matado, señor Miyagi, ¿por qué no lo hizo? Y el maestro responde, Daniel Sam, para alguien que no perdona, vivir es peor castigo que morir, demostrándole que el perdón es necesario para que podamos tener paz. Ahora, yendo un poco a las escrituras, dentro de mi estudio a mí me sorprendía mucho cuando el Señor dice en el versículo 9 que en el que no perdona permanece el mayor pecado. Y estuve meditando mucho sobre eso. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que una persona que le han causado un gran mal, que quizás le arrebataron de sus brazos un hijo, o hicieron daño a una hija, quizás le quitaron de este mundo a su madre, o le hicieron cualquier daño terrible, porque simplemente no perdona, puede llevar el mayor pecado? Aun cuando el otro pueda ser una persona perversa y malvada que hace mucho daño, ¿cómo va a quedar el pecado en esa persona que es justamente la víctima? Y llegué a analizar mucho el tema y a leerlo con las escrituras. Y me di cuenta que en otros pasajes de las escrituras el Señor dice, el juicio es mío. Y de hecho aquí lo tengo en mi libro desde hace tiempo marcado. El gran pecado que comete uno es querer ser Dios. Y ojo que no estoy diciendo querer ser como Dios. Porque cuando uno quiere ser como Dios, entonces quiere copiar los buenos atributos del Padre. Pero querer ser Dios es lo mismo que quiso hacer aquella persona que quiso, digamos, usurpar el poder de Dios, que le fuera dado su poder para él traernos a todos de manera obligatoria, llevarnos de manera obligatoria. Entonces, cuando nosotros queremos emitir un juicio y no nos damos la oportunidad de perdonar, estamos usurpando una autoridad que solo Dios tiene. Y es la autoridad de perdonar. Él ha dicho, yo el Señor perdonaré a quien juzgue, sea mi voluntad o juzgue prudente perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. Entonces, y dice, y diréis en vuestros corazones, juzgue a Dios entre tú y yo y te premie de acuerdo con tus hechos. Así, hermanos, que nosotros debemos esforzarnos por perdonar. Cuando nosotros no perdonamos es como si sostuviéramos en nuestras manos una brasa caliente y no la soltáramos. Y nos hace daño, pero pensáramos que quizás el hecho de sostenerla y quemarnos nosotros le va a hacer daño a la otra persona, cuando en realidad nos hace a nosotros. O pensáramos que quizás podemos tomar un veneno y que ese veneno va a aniquilar al otro, cuando en realidad nos aniquila a nosotros. Cuando nosotros perdonamos a esa persona que yo citaba, que asesinó a un ser que amaba, que te hizo un gran mal, cuando lo perdonamos, en realidad estamos dándonos sanación a nosotros mismos. Y entonces estamos permitiendo que Dios sea que le dé a él según la justicia, y de hecho así lo va a hacer. Si esa persona no se arrepiente, recibirá los juicios de Dios, pero nosotros habremos librado nuestra alma y nos libramos del hecho de querer usurpar el poder de Dios. Así es. ¿Qué opinión tienes? Me hiciste recordar que es un documental que vi hace algunos años, no recuerdo el país, pero el juicio que hay allá es que el victimario debe convencer a la víctima de que está arrepentido. Si logra convencerlo, es perdonado por la ley en ese país. Entonces me llamó la atención porque estaba viendo un juicio de un chico que había matado a otro chico, y quien aparecía como era la mamá. Y el hombre logró hacer que esa mujer sintiera que él estaba arrepentido, y ella se bajó del púlpito y lo abrazó. Y fue absuelto. Y queda con algunos compromisos, ¿no?, que le pone la ley. Pero pudo, a través de ese perdón que ella le concedió, al darle la libertad, en vez de ser sometido a muerte. Que es, como puede ser el perdón, como puede ser la muerte. Entonces era impresionante la diferencia. Y esa mujer le otorgó el perdón a ese chico que ha matado a su hijo. Y quisiera, pues, antes de que pues dejemos el tema del perdón, porque es que es un tema muy importante, mencionar que nosotros estamos mencionando casos extremos, alguien que te hizo un gran mal. Pero la mayoría de los rencores que existen en el mundo, la gran mayoría, son por situaciones insignificantes que podrían haberse pasado por algo. Yo quisiera hacer énfasis en algo, que en este medio en que empezamos a trabajar en redes sociales para compartir el Evangelio, empieza a haber rivalidades por un tema, por otro, por algo que dijo, por algo que no dijo, por algo que no le gustó. Y no es un muy buen ejemplo el hecho de mantener esa discordia con una persona, no sé, de otro punto de vista.
de otra información que brindó, no es el mejor ejemplo para aquellos que siguen. Y no estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo si no empezamos a seguir esos principios como son el perdón, como son el tener el valor de decir, "Ay, disculpe, me equivoqué", como el hecho de amar a nuestros hermanos y poder avanzar. Yo creo que esto es algo en lo cual también, así como queremos compartir el Evangelio de forma valiosa, también debemos vivir el Evangelio de Jesucristo a través de experiencias que a veces para nosotros no pueden ser muy agradables, pero aún así debemos estar dispuestos a extender el perdón y a pedir el perdón. Bueno, en el versículo 20 dice, refiriéndose a Isaac Morley, quisiera leer el 20, el 21, pero luego saltar al 33 y 34. Y dice el 20, y además os digo que para que mi siervo Isaac Morley no sea tentado más de lo que pueda resistir y aconseje erróneamente para vuestro perjuicio, yo mandé vender su granja. No quiero que mi siervo Frederick Williams venda su granja, porque yo, el Señor, deseo retener una firme posesión en la tierra de Kirtland por el periodo de 5 años, durante el cual no destruiré a los inicuos, para que así pueda salvar a algunos. Antes de seguir al 33 y 34, quisiera mencionar que cuando dice que por 5 años iba a necesitar él estar allí y retener una firme posesión, se refiere al tiempo que el Señor necesitaba para edificar el templo de Kirtland, ¿no? Entonces, durante ese tiempo el Señor edificó el templo de Kirtland. Ahora, yendo al ejemplo del hermano Isaac Morley, que se le pidió vender su heredad, pero luego el hermano Frederick Williams no se le pidió vender su granja. Pero si hablamos del contexto histórico sobre el hermano Frederick Williams, él, aunque no se lo pidieron, él consagró su tierra. Y él permitió que muchos de los miembros que llegaban en esa época a esa parte se alojaran allí en sus tierras. Y las entregó de buen corazón. Ahora, yo les decía que leía estos versículos y quería pasar al 33 y el 34. ¿Qué tal si tú no lees el 33? Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. De las cosas pequeñas proceden las grandes. Y el 34 dice, aquí el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra. Entonces el Señor necesita que nosotros hagamos cosas de nuestra buena voluntad, que tengamos una mente bien dispuesta. Y es curioso porque habla de mente y corazón. Y la mente siempre se usa para albergar la idea de pensamientos, ¿no? Que están en conexión con el corazón, que alberga la idea de sentimientos. Y que juntos, digamos, lo que tiene en el corazón y en la mente, se conjuga para producir acciones, para que te conviertas en lo que tú realmente eres. Entonces, un corazón y una mente bien dispuesta nos ayuda no solo a tener pensamientos caritativos, amorosos, sino sentimientos tiernos que nos lleven a la presencia de nuestro Padre Celestial y que nos ayuden a tener ideas y a tener comportamientos, sentimientos que permitan que los hijos de Dios sean bendecidos a través de nuestros actos, que es lo que el Señor necesita que nosotros hagamos. Si nosotros no tenemos un corazón y una mente bien dispuesta, y es cierto que no somos perfectos, y de hecho ahorita en Doctrina y Convenios, en esas sesiones vamos a leer un poco sobre eso. Pero aunque no seamos perfectos, es mucho lo bueno que podemos hacer. Así es. Y me llama la atención que dice que no nos cansemos de hacer lo bueno. A veces la tendencia también es que, bueno, yo llevo muchas veces haciendo algo por personas o por mi barrio, por mi rama, por mi ciudad, por mi estaca, y no recibimos lo que esperamos, ¿no? Esperamos que la gente nos agradezca, esperamos que la gente se porte bien conmigo, y no, nosotros debemos continuar adelante haciendo lo que es recto, haciendo lo que es justo, haciendo lo que es bueno, sirviendo sin importar qué actitud tenga la otra persona o de pronto no vea los frutos que yo espero. Debemos continuar haciendo lo bueno. Así es. Entonces el Señor requiere que estemos allí, ¿no? Y dice en el 36 algo que también es interesante, porque de cierto os digo que los rebeldes no son de la sangre de Efraín, por consiguiente serán desarraigados. Nosotros conocemos las bendiciones que vienen a través de Efraín, ¿no? Sí. Entonces no solo la obra misional, sino las bendiciones que se heredan del padre Abraham, llegaron a través de Efraín.
Yo estaba leyendo algo acerca de Efraín y me di cuenta que Efraín, la simiente de Efraín, es la encargada de preparar la venida del Salvador Jesucristo por El segunda primogénito. vez. Entonces, impresionante, porque fue una gran responsabilidad que se puso y una gran bendición, una edición adicional. Recordemos que Efraín y Manasés no eran hijos de Israel, eran No, nietos, y fueron los únicos eran dos nietos que nietos. pasaron a gobernar casas. Era una Sí, simiente escogida, ¿no? así es. Es interesante que podamos nosotros pensar en estas cosas de que el Señor requiere un corazón y una mente bien dispuesta y que el Señor necesita que nosotros perdonemos, que nos perdonemos a los unos a los otros. En esta vida a mí me gusta mucho la enseñanza de el Elder Uxtor cuando dice no me juzgues porque peco diferente a como pecas tú. Porque todos nosotros pecamos, todos nos equivocamos, ciertamente, y si no lo hemos hecho, pues toca dar un poquito de tiempo para darnos cuenta cómo si no vamos a equivocar. O otros como yo, por ejemplo, nos equivocamos casi todos los días y a toda hora. Y el Señor necesita amarnos y nosotros necesitamos que Él nos ame. El Señor quiere amarnos, quiero decir, Él quiere amarnos y Él nos ama, de hecho. Y nosotros debemos de recibir ese amor, pero al mismo tiempo concederle ese mismo privilegio a los demás hijos de Él, a través de nuestro servicio, de nuestra comprensión, de nuestro perdón y por ende nuestro amor. Ahora vamos a la sesión 65 y la 66. Estas dos sesiones tienen, respecto del tema del tiempo, tienen algo curioso, ¿no? Que ellas fueron dadas cronológicamente al revés de cómo están en el orden de las escrituras. O sea que la sesión 66 fue dada primero y la sesión 65 fue dada después. Entonces, en la sesión 65, pues en el orden en el que está, se dice que fue una revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Hiram, Ohio, en 1831. El profeta señala esta revelación como una oración. Entonces el profeta hizo una oración, pero fue una oración que fue una revelación. Mientras él oraba, el Señor le reveló muchas de las cosas importantes para su pueblo. ¿Y qué tal si leemos en el 5? Versículo 5. Implorad al Señor a fin de que su reino se extienda sobre la faz de la tierra, para que sus habitantes lo reciban y estén preparados para los días que han de venir, en los cuales el Hijo del Hombre descenderá en el cielo, revestido de resplandor de su gloria, para recibir el reino de Dios establecido sobre la tierra. Y el 6 dice, por tanto, extiéndase el reino de Dios para que venga el reino de los cielos, a fin de que tú, oh Dios, seas glorificado en los cielos, así como en la tierra, para que tus enemigos sean vencidos, porque tuya es la honra, el poder y la gloria para siempre jamás. Y antes de seguir, hermanos, quisiéramos invitarles que puedan compartir el video, no lo hemos hecho, y que puedan dejarnos sus comentarios. Tenemos aquí también algunas preguntas. Hace un momento decíamos que el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. ¿Qué tal si ustedes nos pueden compartir experiencias, formas o sugerencias de cómo uno podría mantener el corazón y una mente bien dispuesta? Y si tienen experiencias sobre el perdón, sean suyas o de otras personas, aunque no compartan el nombre, pues podrían compartirlas con nosotros. Muy bien, ¿qué tal si les dejamos una tarea? Algo que aprendí ayer en la clase de institutos es hacer algunos mapas conceptuales. Entonces, en el centro de una hoja van a poner la palabra perdón. Y luego van a sacar todas las flechas que deseen y van a poner palabras que estén relacionadas con el perdón. Después de poner estas palabras, van a buscar escrituras que les puedan soportar esa palabra que está en esa patica. Y después personas a quien perdonar. y puedan luego escribir abajo qué sentimiento tuvieron, puedan transcribirnos a nosotros cómo les pareció esta actividad, qué aprendieron de esa doctrina tan valiosa, que va a ser un experimento espiritual de ustedes y van a ver cómo el Señor enriquece mucho. Y lo mismo con el tema de el perdón y el tema de la venida del Salvador, ¿no? De poderlo hacer, de poder hacer ese ejercicio. Uno aprende muchísimo cuando uno saca esas ideas que tiene escondidas y llegan a veces a convertirse en declaraciones. Siempre vemos las declaraciones de las autoridades generales y esas declaraciones provienen de estudio, provienen de vivir el Evangelio y provienen de sentir los testimonios acerca de ese principio.
Así es. Entonces, bueno, volviendo a leer un poco el 5 para volvernos a resintonizar, dice implorar al Señor a fin de que su reino se extienda sobre la faz de la tierra para que sus habitantes lo reciban y estén preparados para los días que han de venir, en los cuales el Hijo del Hombre descenderá en el cielo, revestido de resplandor de su gloria, para recibir el reino de Dios establecido sobre la tierra. Y bueno, nosotros escuchamos cómo se habla de dos reinos, ¿no? Del reino de Dios sobre la tierra y el reino de los cielos. Y bueno, nosotros sabemos que el reino de Dios es la iglesia, ¿no? Es su iglesia aquí en esta tierra que va a seguir adelante, noble, valerosa, firme, independientemente, hasta que haya penetrado en todo continente y haya resonado en todo ello. Y resonado en todo ello, porque todos los pueblos necesitan que esta iglesia vaya. Pero el reino de Dios, y justamente tú hablabas de la segunda venida, se refiere cuando el Salvador venga y Él va a poner a sus enemigos el reino de los cielos. El reino de los cielos, perdón, se refiere a cuando el Salvador venga y Él gobierne. Y va a ser Él quien sea nuestro gobernante, ¿no? Él por ahora no le va a quitar el gobierno al mundo, pero cuando Él venga, Él va a ser el gobernante. Y todo va a depender de Él. Así que es una idea maravillosa el simple hecho de pensar en ese momento. Dice que imploremos al Señor a fin de que su reino se extienda. Y piensa en la escritura que dice que Sion debe aumentar en conocimiento, en fuerza, y que sus estacas deben crecer y aumentar. Nosotros necesitamos fortalecer las estacas de Sion, necesitamos fortalecer nuestro propio testimonio, nuestro propio aprendizaje del Evangelio. ¿Cómo hacemos eso? El Señor ha puesto énfasis a través de su profeta moderno, el presidente Russell M. Nelson, que debemos de fortalecer el estudio del Evangelio en el hogar. Necesitamos aumentar el estudio del Evangelio en el hogar. Estos no son días para que nosotros dejemos de hacer cosas correctas. Hablando con personas que quiero esta semana, les decía que las cosas que se están viendo en el mundo nos llaman nuevamente a la idea y al recuerdo de que necesitamos arreciar en cuanto a las cosas del Evangelio. Necesitamos hacer más oraciones, necesitamos leer más las escrituras, necesitamos hacer más actividades recreativas edificantes, visitar el templo más veces de las que quizás nos hayamos imaginado en otras oportunidades. El presidente Nelson ha dicho que vayamos con cuanta regularidad como la vida nos lo permita, pero yo también creo que nosotros mismos podemos determinar en mucho qué tanta puede ser esa regularidad y aumentarla. No podemos conformarnos con decir es que yo puedo ir solo una vez al año. Podemos pedirle a Él que nos ayude para que podamos ir, aunque sea una tarde, quizás reunir para ir en avión, no sé, o lo que podamos hacer. O los que tienen el templo cerca, pues con mayor razón, pueden ir con más regularidad. Necesitamos visitar la casa del Señor, porque nada en este mundo nos va a poder mantener más a salvo que el hecho de que visitemos la casa del Señor. Así. Bien, y dice también... Estaba pensando cuando leímos esos dos versículos, imaginarnos la tierra y ver cómo el uno le comparte el evangelio al otro y se va expandiendo el reino de Dios en la tierra. Y todo esto que va pasando, que vemos avanzar, hoy cantidad de miembros de la iglesia, ya millones en el mundo, está preparando el mundo para la segunda venida. O sea, y esa va a venir y va a toda esa preparación que habremos hecho proclamando el evangelio, estará lista para que el Señor venga a sentar su gobierno. Entonces la tarea nos la han asignado a nosotros, los que vivimos aquí. ¿Sí? Nos han asignado el hecho de compartir el evangelio. Entonces hacer ese énfasis. Varias cosas, no nos quedemos con, no etiquetemos personas, no, a este no le compartamos porque es borrachito, o este porque actúa mal, o este porque es grosero. No, los primeros a los que hay que ir. A todos debemos compartir el evangelio en preparación por la segunda venida de Salvador. Y no enojarnos por los sacrificios que ello amerita, ¿no? Estamos hablando del hermano Estrapo que se enojó, que tocó ir a pie predicando el evangelio. Hoy día nuestros misioneros caminan por todas las temperaturas, grandes calores, lluvias, y van felices compartiendo el evangelio por todo el mundo. Y es lo que todos debemos hacer. Y poniendo énfasis un poco en el 6, dice, extiéndase el reino de Dios para que venga el reino de los cielos. Entonces, agrándese su iglesia, predíquese el evangelio,
hágase todo lo que se tiene que hacer, hágase los convenios del templo, trabájese en la obra vicaria, en los santos templos, para que el reino de los cielos pueda llegar. Y no solamente nosotros podemos sentir su presencia cuando Él venga en su segunda venida, sino que desde ahora mismo podemos sentir que Él está allí porque Él ha dicho, yo estoy allí. El presidente Nelson en la última conferencia pasada dijo que nuestra confianza podía fortalecerse en la presencia de Dios. Y dijo que si teníamos caridad y teníamos dignidad, es decir, si teníamos virtud. Y es así como podemos lograrlo. Y él especificó algo, que no hablaba de que esa confianza se iba a fortalecer después cuando él viniera, sino desde ahora mismo. Cuando podamos orar, cuando podamos acercarnos a él y creer que él nos va a responder. Creer que él nos ama aunque seamos imperfectos y que sea fortalecernos. Muy bien. Ese bello sentimiento que el profeta cada vez que en la conferencia nos habla de cómo prepararnos mejor para la segunda venida del Salvador, debe inundarnos y debe hacer que nosotros empecemos a aplicar algunos principios para ver el cumplimiento de las palabras de un profeta de Dios, para que la podamos ver reflejada en nuestras vidas. Así es, excelente. Y bueno, tenemos también la sesión 66, habla del hermano William E. McClay. Y el hermano William E. McClay tuvo unas circunstancias bastante interesantes porque, bueno, él andaba o regresaba con los misioneros, con José Smith. Él tuvo un problema en el tobillo que le dolía mucho, a tal punto que le pidió al profeta José Smith que lo sanara. El profeta lo bendijo y él en verdad se le quitó su dolor, él sanó. Y cuando él llegó, pasaron unos días y cuando él regresa a Kirtland, entonces él le manda a decirle al profeta que por favor le ayude para él conocer la voluntad del Señor para él. Y entonces el profeta le pregunta al Señor y el Señor le responde sobre la voluntad que él tenía para con este hermano William. Lo curioso era que el hermano William tenía algunas preguntas específicas sobre su vida. Entendió que eran como 5 preguntas, nomás que tenía 5 preguntas. Y él no le dijo a José Smith qué cosa le va a estar preguntando al Señor. Sin embargo, cuando el Señor le revela a José Smith, en la sesión 66 de Doctrina y Convenios, está la respuesta a todas las preguntas que él le había hecho. Y quisiera que ustedes y nosotros preguntáramos, con frecuencia nosotros queremos saber cuál es la voluntad del Señor para nosotros. ¿Quién de nosotros en algún momento de su vida no ha deseado que el Señor le diga cuál es su voluntad? ¿Y de qué maneras, coméntenos ahí, de qué maneras ustedes creen que el Señor nos puede revelar esa responsabilidad? Y quisiera sugerir una. Nosotros tenemos nuestra bendición patriarcal. La bendición patriarcal constituye el consejo del Señor para esa persona. Es como una hoja de ruta que si nosotros la seguimos y nos basamos en la obediencia, el Señor nos va a dar esas bendiciones que allí están registradas. Así que, al igual que a ese hermano William, se le dio como una revelación concerniente a sus dudas, también nosotros podemos recibir respuestas a esas dudas a través de nuestra bendición patriarcal, a través de la oración, de los profetas modernos, no sé, no les estoy dejando como respuestas, pero pueden compartirnos sus ejemplos y mencionarnos cómo les ha bendecido. Yo me pido la palabra. Cuando me fui para la misión, entré en el templo a recibir una investidura, entré de capacitación misional, nos llevaron al templo y yo recuerdo haber cogido una triple de un lugar, una triple combinación, no, y preguntarle al Señor esa pregunta, ¿qué esperaba Él de mí en la misión? Y recuerdo, no lo hagan en casa, que yo abrí el libro y estaba la escritura de Jacob, donde decía que nos anhelosamente predicáramos el Evangelio, no fuese que su sangre cayera sobre nuestros vestidos. Y esa fue la impresión, esa fue la escritura que el Señor me respondió a mí, que quería de mí en la misión, que me esforzara con todo mi esfuerzo esos 2 años para proclamar su Evangelio. Fue una experiencia muy especial para mí, siempre la recuerdo, y fue la manera en cómo el Señor me respondió. Digo, no lo hagan en casa porque eso de abrir la escritura en cualquier parte no funciona mucho. Eso lo hace. Una autoridad general una vez explicaba, visitando en la estaca en la que yo estaba, decía, y aconteció que abrí la escritura así, encontré, y Judas se ahorcó. Entonces dije, no, esta no.
y ahora vamos a hacer luego, ve tú y haz lo mismo. Entonces, pues ese tipo de relación no funciona así. Hay unos casos particulares donde el Señor te habla directamente a través de una escritura, pero no es algo que nosotros debemos tomar como costumbre. El estudio organizado, el llegar a buscar temas específicos para nuestra vida en las escrituras nos traen respuestas. El presidente Henry B. Eyring, siendo consejero del presidente Thomas S. Monson, nos explicó lo siguiente: vayan a las escrituras con una pregunta en la mente y en el corazón. Y eso es mucho más eficaz, ¿sí? Es mucho más eficaz que abrir la Biblia y encontrar la respuesta. Y eso es muy interesante la experiencia que tuvo el hermano William, sí, sí, William, de saber que el Señor le respondió preguntas que él no había hecho, pero que sabía el Señor que tenía en su corazón. ¿Sí? Es verdad. Y bueno, una característica de lo que ocurrió con el hermano William es que buscó el profeta para que él le revelara la voluntad del Señor. Fue como si Nefi le dijera al padre Ley dónde debo ir para buscar material. Fue y recurrió al profeta, que era la fuente de la verdad. Igual, debemos ir al profeta, ¿no? ¿Y cómo podemos ir nosotros al profeta? Pues justamente este año estamos estudiando doctrina y convenios. Doctrina y convenios son revelaciones dadas del Señor a través del profeta José Smith. Y en algunas de las sesiones ya hemos leído antes que dicen: lo que digo a uno lo digo a todos. O sea que lo que está diciendo el hermano William nos lo dice a nosotros. Y la invitación es también de que vayamos y miremos la última conferencia general. Ahí están la voluntad del Señor para nosotros en este momento. Y le revelaba por el profeta de Dios sus ungidos en la tierra. Es muy importante que vayamos a la fuente. A veces cuando a las personas recién se han unido a la iglesia, a veces encuentran información en redes sociales, en YouTube, en Google, buscan información cuando deberían ir a la fuente, que es preguntarle a su obispo, a los misioneros, obtener la información de la verdadera fuente, no ir a buscar información confusa, que lo que puede es alejarnos. Ayer estudiábamos en Instituto la parábola de la semilla, y dice que la semilla que cayó en el camino, vino el malo, dice la escritura, y la arrancó. ¿Sí? Entonces hay que ir a la fuente, no darle espacio al malo que baje en forma de ave, como dice la parábola, y toma la semilla y se la lleva. Así es, y en ese orden de ideas, hermanos, ¿qué tal si esta semana también ustedes pueden, si desean seguir nuestra invitación, analizar cuáles de las respuestas que recibió el hermano William E. Maclay a través del profeta José Smith también se aplican a ustedes? Porque si él dice que lo que dice a uno lo dice a todos nosotros, entonces de alguna manera va a tener relación, ya que es una enseñanza de Jesucristo misma. Entonces, al leer estos versículos podrían quizás poner sus nombres y mirar qué espera el Señor de ustedes. Y es posible que tengan impresiones, como ha enseñado el del Bernard, que no están aquí en estos versículos, pero que van a venir a sus corazones a preguntas como: ¿qué espera el Señor de mí? ¿En qué más puedo mejorar? ¿Cómo se siente Él conmigo? ¿En verdad me quiere? ¿En verdad sabe que existo? ¿En verdad conoce mis frustraciones, mis temores, mis tristezas? Todas esas preguntas nos las podemos hacer. ¿Y qué tal si con ese espíritu también leemos un poco sobre lo que el Señor le dijo a William? Y quisiera que fuéramos desde el versículo 3 en adelante. Yo voy a leer el 3 y el 4, y qué tal si tú lees el 5. Dice: de cierto te digo, mi siervo William, te encuentras limpio, mas no del todo. Arrepiéntete pues de las cosas que no me complacen, dice el Señor, porque Él te las mostrará. Y ahora en verdad yo, el Señor, te enseñaré lo que quiero con respecto a ti, o sea, lo que es mi voluntad concerniente a ti. He aquí, de cierto te digo, es mi voluntad que proclames mi evangelio de la tierra en tierra, de tierra en tierra, y de ciudad en ciudad, sí, en las regiones circunvecinas donde no se haya proclamado. Y entonces es interesante ver también como desde el 3, él le dice: te encuentras limpio, pero no del todo, arrepiéntete. Y alguien podría decir: ¿es quizás esto contradictorio? Porque le está diciendo te encuentras limpio, pero no del todo. Puede estar algo limpio y al mismo tiempo tener una parte sucia.
Y la respuesta es que el Señor de ninguna forma se contradice. Él está hablando de una limpieza relativa. Y para eso quisiera poner un ejemplo. Cuando nosotros somos entrevistados por nuestro obispo para la recomendación para el templo, él nos hace ciertas preguntas. Y si nosotros respondemos con sinceridad sí a esas preguntas, porque vivimos las cosas que ya están escritas, entonces automáticamente eso nos abre las puertas del templo. El obispo, por medio de su autoridad, firma nuestra recomendación y posteriormente lo hace el presidente de la estaca. Y él nos dice, el obispo nos podría decir algo quizás, no sé qué dicen sus obispos cuando le firman la recomendación, podrían compartirlo, pero podría decir, hermano, le felicito por su dignidad, o por su integridad, o hermano, le doy la bienvenida a la casa del Señor, vaya pronto, le abre las puertas, pero al mismo tiempo, el obispo le podría decir, usted puede seguir mejorando estas cosas, puede seguir mejorando estas otras. No significa que quien tiene una recomendación para el templo es perfecto, que no tenga tentaciones, que no tenga errores, lo sigue teniendo y tiene mucho que seguirse corrigiendo. Entonces creo que eso era lo que pasaba con este hombre. Él tenía algún grado de limpieza porque él había aceptado el evangelio. De hecho había sido ordenado sumo sacerdote, hacía pronto, pero él hacía poco, pero él necesitaba arrepentirse de ciertas cosas y el Señor le dice que se arrepienta de las cosas que no me complacen, dice el Señor, porque Él te las mostrará. Quizás en su mente, en sus pensamientos, habían cosas, habían tentaciones, habían circunstancias en las que Él había titubeado un poco y hay veces tratado de caer en su mente. Y el Señor le estaba advirtiendo que no del todo estaba limpio. El hecho de que estuviera bien ante Él en ese momento no lo aseguraba y que si él no se despojaba de ese tipo de cosas, se podrían llegar a materializar como un pecado en su vida y llegar a destruir las bondades y las bendiciones que él había recibido del Señor. Así es. Una comparación de pronto puede servir. Es que a veces nosotros tenemos como algunos aspectos en los que somos bastante fuertes, pero tenemos otros en los que no nos ha ido muy bien con ello. De hecho, Pablo los llama concupiscencias, deidades particulares en la carne, ¿sí? Y en otras hemos sido muy buenos. Para algunos el licor, el tabaco no son una tentación, porque nunca lo han probado, nunca han tenido habilidad con eso, y pues Satanás o el adversario no va a intentar atacarlos por ahí porque esa es su fortaleza, ¿sí? Pero tenemos otras que son difíciles para cada uno de nosotros. Entonces a eso puede estarse refiriendo el Señor en estos versículos. Desde una adicción de cigarrillo hasta la adicción de la ira. El presidente Nelson mencionó entre los vicios la ira. La ira. Sí, sí. Así que es necesario que nos cuidemos de eso. Y bueno, dice por acá más adelante, bueno, le dice, ve a las tierras del este, en el 7, ¿no? En el versículo 7 más adelante le dice, ve a las tierras del este, testifica en todo lugar, a todo pueblo en sus sinagogas, razonando con la gente. Vaya contigo mi siervo Samuel H. Smith, hermano del profeta, ¿no? No lo abandones y dale tus instrucciones. Y el que fuere fiel será fortalecido en todo lugar. Y yo, el Señor, iré con vosotros. Dice el 9, dice el 9, pon tus manos sobre los enfermos y sanarán. No vuelvas hasta que yo, el Señor, te lo mande. Ten paciencia en la prisión. Pide y recibirás. Llama y se te abrirá. Procura no verte abrumado. Abandona toda iniquidad. No cometas adulterio, una tentación que te ha molestado. Entonces ahí quería llegar yo respecto de lo que está hablando de los pensamientos en la mente. La escritura claramente decía que él estaba siendo tentado particularmente en este tema. Entonces había que tener cuidado porque pues es un pecado terrible del cual se dice que en los últimos días muchos de los grandes hombres del Señor caerían por eso. Y el hermano no era la excepción y estábamos hablando de que lo que el Señor dice a uno lo dice a todos. O sea que la misma amonestación y la misma atención es para cada uno de los poseedores del sacerdocio y también para cada una de las bellas y dignas hermanas que hay en la iglesia a lo largo y ancho de este mundo. El mantenernos dignos y fieles a los convenios
que hemos hecho. No en vano en el 11 dice, obedece estas palabras porque son verdaderas y fieles, y magnificarás tu oficio e impulsarás a muchos hasta Sion con cantos de gozo perpetuo sobre su cabeza. Persevera en estas cosas hasta el fin y tendrás una corona de vida eterna a la diestra de mi Padre, que es lleno de gracia y de verdad. Benditos los que lleváis los vasos del Señor, dice por ahí en una sección de doctrinas y convenios. Y es una gran responsabilidad representar al Señor, actuar en su nombre. Y para eso se requiere dignidad, para eso se requiere el esfuerzo de guardar los mandamientos de Dios, aún en nuestras debilidades. Poder pensar en que no podemos arriesgar aquello que nos es tan sagrado. Siempre de jovencito pensé en esto, siempre que me vi rodeado o circundado, como dice Nefi, de algo que pudiera dañarme, siempre pensé en mi sacerdocio. Entonces creo que es algo que debemos siempre tener en cuenta. ¿Quiénes somos? ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Quiénes podemos llegar a ser? Porque de nuestros actos depende quiénes llegar a ser. Hablábamos ahora días de llegar a ser dioses. Y eso tiene que ver mucho con esa rectitud, con superar los desafíos que hay en este estado probatorio y lograr vencer. De hecho, se menciona en himnos y en la doctrina que recibiremos una corona de vida eterna después de pelear esta buena batalla. Así es, hermanos, y mientras el hermano hablaba también pensaba en las dificultades que todos ustedes y nosotros podemos tener. En ustedes se me venían, no sé por qué, a la mente los inmigrantes. Hay muchas dificultades cuando estás fuera de tu país. Yo sé lo que es eso y su mente es muy probada. A veces el amor propio puede caer el ánimo en circunstancias también de una enfermedad, de un desempleo muy prolongado, de sentirse subvalorado, de sentirse poco incluido, de sentirse que uno no cuenta. A muchas personas les pasa eso. Y en circunstancias donde quizás somos o podemos ser víctimas o alguien puede ser víctima de transgresiones de otras personas que traen mucho dolor a sus vidas, infidelidades, abandono en cualquier sentido, maltrato, abuso. Todas estas circunstancias traen dolor y es muy posible que nosotros en esos momentos de la vida podamos sentir quizás que nuestra fuerza se va y podamos perder esa capacidad de tener un corazón bien preparado, una mente bien dispuesta para servir al Señor. Podamos pensar que nuestra capacidad de influir quizás ha menguado y quizás no importa lo que nosotros hagamos en la obra, pero la respuesta del Señor es que sí importamos, que Él espera que nosotros podamos participar y que Él nos sanará, que Él está con nosotros en esos momentos de tristeza y dificultad y también en los de alegría. Cuando estamos tristes y pasando por pruebas, está allí y llora con nosotros, derrama sus lágrimas, incluso su propia sangre la derramó por nosotros y está allí con nosotros. Y cuando somos felices, es el primero que está allí para celebrar con nosotros nuestros triunfos, nuestras alegrías. Él se alegra de que nos vaya bien, Él desea que nos vaya bien. Y las cosas que ustedes puedan estar pasando, sus dificultades, sus carencias, sus frustraciones, las debilidades, ustedes pueden subsanarlas si tienen un corazón y una mente bien dispuesta. Ustedes sirven, den lo mejor que tengan, aun cuando sientan que lo que ustedes den no importa o no va a tener ninguna repercusión en la historia de la vida del mundo, puede causar grandes beneficios en la vida de una sola persona. Y si eso es así, pues entonces grande será el gozo que ustedes tengan con esa alma en el reino de Dios. El Señor les va a levantar, Él les va a sanar. Tal vez no les sane tan rápido como ustedes piensan, tal vez no nos sane tan pronto como lo esperamos, pero la promesa es que lo va a hacer. Que para los que acepten el Evangelio restaurado de Jesucristo y lo vivan, cada promesa que el Señor nos ha hecho se cumplirá. Llegará en su momento y a la manera del Señor, que podamos entonces nosotros apercibir nuestros oídos, cesar el ruido, cesar por un momento el ruido de nuestras preocupaciones, el ruido de nuestras frustraciones, el ruido de nuestros egos, el ruido de nuestro dolor,
y que entonces podamos subir un poquito el volumen del Espíritu Santo y que con ese sonido en nuestro oído y en nuestra alma podamos fortalecernos y podamos fortalecer a los que están a nuestro alrededor. Son días difíciles, el Salvador Jesucristo ya viene y el Señor le está inspirando a su profeta para que nos enseñe cómo prepararnos. Sigamos al profeta para que veamos el error. Y son cosas que si las hacemos sin duda vamos a salir adelante. Así es. ¿Qué tal si terminamos con tu testimonio? El pensar en que tenemos un Dios amoroso, un Dios que ha preparado a su Hijo para que pueda morir por nosotros. Pensar en que gracias a esa expiación Él ha extendido un maravilloso don, que es el perdón. La medida que nosotros utilicemos ese maravilloso don de la expiación para perdonar y para ser perdonados, estaremos bien, al final, seremos recompensados. Él conoce nuestro corazón, como conocía el corazón del hermano William. Él sabe en qué cosas debemos mejorar. Por eso la cita muy valiosa del hermano Hernández a poder mirar esa bendición patriarcal que tenemos hace mucho tiempo. Poder estudiar con frecuencia. El Liceo nos habla directamente conociendo nuestro corazón. Él es nuestro Padre, conoce nuestro espíritu desde que lo creó. Y Él nos hace posible que podamos entender su amor, su necesidad de que podamos nosotros lograr su perdón a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Sé que toda esa preocupación, todo ese amor, todas esas oportunidades, todo ese privilegio que nos da, lo podemos llevar a cabo. Sé que tenemos que alejarnos de aquellas cosas que decidimos alejarnos el día que nos bautizamos. Pero sé que es posible. Lo he visto en mi vida. Me he equivocado en ocasiones. He sentido el milagro del perdón en mi vida. He podido vivir eso con mi obispo en el debido momento del Señor. Y he sabido cómo se vive este principio. Sé que es real. Es un poder sanador. Se puede sentir el deseo de cantar la canción del amor que redime. Especifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, esperamos que puedan tener un bonito día de reposo. Dejen sus comentarios que les vamos a responder desde donde nos escriben y desde donde nos saludan y estaremos felices de conocer sus testimonios. Chao, que tengan un feliz día de reposo. La tierra de abundancia se oye un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco penetró y al